El tiempo es ahora, dice este tema. No hicimos el boletín. Cuando hablo del tiempo, hermano, ¿sabe qué? Se me viene a la mente de que el tiempo es un recurso. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo es un recurso, valioso, por cierto. Y hay personas que dicen este gran dicho: el tiempo es oro, ¿no es cierto? Y aludiendo a que el tiempo tiene un gran valor, por supuesto que sí. Y también sabemos que el tiempo que se perdió ya no se puede recuperar. Sabemos que el tiempo, si usted mira la palabra del Señor, ha sido colocado por Dios, porque algo que debemos entender es que Dios no está sujeto al tiempo, sino que el tiempo está sujeto a Él. Y la palabra del Señor lo dice, más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, hermano, nosotros como seres humanos estamos regidos totalmente al tiempo. Todo fue regido según los tiempos, y esto fue colocado por Él. Él convirtió el día de la noche, ¿no es cierto? Él hizo un calendario. Existen muchos calendarios, pero todo tiene que ver con tiempos. Y por eso es que las personas corren, se apresuran todo el tiempo. Otros se detienen, otros aplazan algunas cosas, ¿no es cierto? Y lo dejan para otro momento. Pero todo en tu vida tiene que ver con tiempo. Y lo que tiene que ver con tiempos tiene que ver con ciclos. Ciclos que se abren, se cierran, se detienen, continúan, otros que se terminan. Pero los ciclos son bien interesantes que los analicemos, porque nunca paran. Los que paramos somos nosotros. Nuestras mentes se detienen, nuestros ánimos se detienen, pero los ciclos nunca paran. De hecho, podríamos nombrar los ciclos de los estudiantes. Hay un ciclo que se termina, ¿no es cierto?, en el colegio, cuando tenemos una educación primaria. Luego empieza otro automáticamente, la educación secundaria, la educación académica, luego, y van abriéndose, y a veces detenemos los ciclos, a veces los aplazamos y nunca más los continuamos. Pero lo que me he dado cuenta, hermano, que la palabra nos muestra que todo está dividido en tiempos, todo está dividido en ciclos, y absolutamente todo en la vida del mundo está hecho de esta manera. Y me refiero no solamente a la vida particular de una persona, sino que también a la vida de una nación, de un país. La iglesia también pasa por etapas y por ciclos que tienen que algunos terminarse, porque si no se terminan, entonces no pueden empezar los que vienen a continuación. Y muchas veces nosotros como no comprendemos a cabalidad el ciclo, el tiempo que estamos viviendo en ese momento, es por eso que muchas personas son afectadas en su fe. Otras personas o las iglesias o los países, las naciones, son confundidos porque piensan que Dios no está haciendo su obra. Pero el tema no es que Dios no esté haciendo su obra, sino que Dios me abandonó. No, el problema es que no estamos cumpliendo y terminando lo que debemos terminar, porque Dios no va a traer un tiempo diferente si es que no se acaban los que estaban atrás. Y sucedió con el pueblo de Dios. Se me viene a la mente el pueblo de Israel, que caminó 40 años en el desierto, pero ¿en cuántos días podía llegar el pueblo hasta su destino, hasta la tierra prometida? ¿Alguien sabe? Apenas 11 días caminando podía haber llegado a su destino, pero 40 años tardó. Y era como que el Señor le estaba mostrando muchas cosas al pueblo en medio de este caminar. Pero cuando no somos entendidos en los tiempos, no somos entendidos en la voluntad de Dios, entonces esto genera confusión. Y la gente no se daba cuenta que
caía maná del cielo, pero que el maná caía del cielo una vez al día y no se podía almacenar. Y ellos lo almacenaban y al otro día no servía para comer. Y entonces era Dios enseñándole a su pueblo que Él es el dueño de todo, del tiempo, de los recursos, de tu dinero, de la alimentación de tu casa, de tu familia, de ti mismo, de tu seguridad. Y tenés que esperar, el mensaje era, tenés que esperar todos los días en mí, porque yo voy a mandar la comida. Pero el pueblo decía, no se puede guardar el alimento. Ya nos hemos acobardado de comer esto todos los días. Quisiéramos otra cosa. Y entonces el Señor de alguna manera bendecía a su pueblo y mandaba otra cosa para comer. Pero lo triste de la historia, hermano, era que el pueblo estaba tan confundido con lo que Dios estaba haciendo. Ellos mismos vieron salir el pueblo de una manera magistral. Vieron el poder de Dios, pero en todo el esplendor de su gloria. Yo no sé si usted alguna vez vio que el mar se haya abierto, pero este pueblo sí. Este pueblo, hermano, fue el pueblo que vio las plagas suceder. Este pueblo fue el pueblo que vio la nube de fuego y la nube de día que tapaba el sol para que no se quemen. Este pueblo fue el pueblo que vio que sus ropas no se destruyeran ni sus zapatos se gasten. Este pueblo fue el pueblo que caminó en seco a través del mar y que vio también que salía agua de la piedra cuando Moisés la tocó. Y aún así querían volver. Y es porque simplemente no podemos entender a Dios. Y solamente las personas que son entendidas en sus tiempos, en su voluntad, entonces van a poder comprender lo que Dios está hablando y lo que Dios está haciendo en el momento. Y la pregunta es tan impresionante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida ahora? Porque todo lo que estás viviendo te indica algo. Todo lo que está pasando en tu vida, en tu trabajo, en tu economía, en tu matrimonio, te indica algo que está pasando. Ya sea que tienes tú la responsabilidad de modificar algunas cosas, o es que Dios está produciendo algunas situaciones con el fin de que podamos entender algo que Él está procesando. Pero no solamente el Señor trabaja así particularmente, sino que ¿qué está pasando ahora mismo en nuestro país? Todos están hablando acerca de los gobernantes y empiezan a tener una lista de cosas que debería tener un gobernante para que gobierne bien. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo hoy? ¿Y cómo es que la iglesia, y aquí también me salta un poquito lo que voy a decir acerca del país, pero la iglesia también tiene un tiempo? ¿Y cuál es el tiempo que está viviendo el pueblo de Dios actualmente? Porque para que el pueblo de Dios pueda comprender lo que está sucediendo en el país, entonces tiene que comprender también qué es lo que el país mismo o el pueblo de Dios mismo está pasando como iglesia, cómo estamos actuando como pueblo de Dios, cómo estamos funcionando como iglesia. Y si nosotros pudiéramos comprender eso, entonces sabríamos lo que está sucediendo en el país y entonces no existiría tanta incertidumbre, ¿no es cierto? Porque, ay, ¿quién viene ahora a gobernar? Y no está mal de que nos activemos y hagamos, qué sé yo, de algún tipo de reflexión, de que analicemos, de que hablemos con personas, de que hagamos, no sé, una lista de virtudes y de posibilidades que debería tener un candidato para saber elegirlo. Pero lo cierto es que el pueblo de Dios no está entendiendo
lo que Dios está haciendo. No está conociendo verdaderamente lo que la palabra del Señor dice para que nuestro pueblo no sea confundido. Y es muy interesante ver el análisis del tiempo, ¿sabe, hermano? Porque me doy cuenta que las personas somos como árboles. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia lo muestra. Mire, dice la palabra Deuteronomio 20:19, no lo busque porque lo voy a pasar simplemente como un dato. Dice que una persona es como un árbol plantado en un campo, ¿no es cierto? En Isaías 65, versículo 22 también dice, porque así como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, dice. El Señor compara a las personas con las plantas, con la naturaleza, y esto tiene una razón. Jeremías 17:8 también dice, Él será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. En otras partes de la palabra también dice, habla acerca del trigo y la cizaña, hablando de las personas, trigo, los hijos de Dios, y la cizaña, personas que pueden estar entre el pueblo de Dios, pero que no han sido regenerados por Dios y no se han convertido al Señor, sin embargo están en medio del pueblo. Entonces, también plantas, también árboles, ¿no es cierto? También habla el Señor acerca de la vid verdadera, que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, estamos unidos a Él, entonces somos parte de un árbol. También cuando el Señor Jesús le devolvió la vista al ciego, ¿quién se acuerda lo que le dijo? ¿Qué ves? Le dijo, ¿no es cierto? ¿Y él qué le dijo? ¿Qué le respondió el ex ciego? ¿Qué le respondió? Veo personas como árboles. ¿Y sabe qué es lo que estaba viendo este ciego? Este ciego estaba mirando el trasfondo espiritual de una persona. Estaba viendo una figura así extraña, pero eran como árboles, porque espiritualmente nosotros somos como árboles. Jesús, también la Biblia dice que el hombre da fruto, ¿no es cierto? Así como las plantas, así como los árboles, ¿no es cierto? También la palabra del Señor dice acerca de el justo, dice, florecerá como la palmera y como el cedro en el Líbano, Salmos 92, versículo 12 y 14. Y entonces, ¿por qué la comparación del hombre con los árboles? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros lo que tenemos que comprender es que las estaciones del año rigen la modificación de la naturaleza, si usted se da cuenta. Y existe el invierno, existe el verano, existe el otoño y existe la primavera. Y en cada uno de esos tiempos, en cada una de esas etapas, el árbol se ve diferente y recibe un tratamiento de parte ¿de quién? ¿De quién? ¿De la Pachamama? ¿Ah? ¿De la Madre Tierra? No, de Dios. Un tratamiento de parte de Dios. Por ejemplo, el invierno es un momento muy difícil, donde el árbol es golpeado, el viento es muy frío y es fuerte y llueve, y entonces las hojas se caen y se congelan, incluso algunas ramas, y se resecan finalmente, y luego tiene riesgo de morir. Un tiempo de mucha lucha para este árbol. Pero también hay un tiempo de verano. ¿Y el tiempo de verano para qué es? ¿Quién sabe? ¿Ah? Pregúntenle a las hormigas. Dice la palabra del Señor, las hormigas, pueblo poco fuerte, dice, en el verano juntan su alimento para resistir en el invierno. El verano es un momento donde todas las condiciones de producir están dadas. Hay mucho sol, a la vez hay humedad, y eso produce que haya mucho fruto. Y entonces es tiempo de acumular, de juntar, de abundancia. Es un tiempo donde los días amanecen más tempranito, porque el sol sale bien temprano y se esconde bien tarde. Y entonces vemos que la primavera es un tiempo así de florecer, de mostrar la belleza que hay. Y muchas veces nosotros no sabemos en qué etapa nos encontramos, ¿no ves? ¿En qué estación estás? Y hay una estación que es bien interesante, la estación del otoño, por ejemplo.
La estación del otoño nadie le da pelota, incluso piensan que es medio inútil, pero no. ¿Sabe que todo árbol necesita de todas las estaciones para sobrevivir? Todas. Porque cada estación cumple un proceso en el árbol. Por ejemplo, el otoño. ¿Qué pasa con las hojas? Se caen todas. La belleza que había en la primavera, el tiempo más hermoso que tuvo este árbol, ahora ya no está. Se ve feo. Incluso las hojas que caen del árbol ensucian el piso. Y hasta pareciera que si uno de nosotros nos encontramos en el tiempo del otoño, sería el tiempo de mayor vergüenza que estaríamos pasando. Porque es un tiempo en el que no nos vemos bien. Es un tiempo donde la humedad empieza a disminuir, no hay humedad. Y el sol empieza a salir más tarde. Hay poco sol también porque el mundo, ¿no es cierto? El planeta Tierra está dando vueltas en un momento que los hemisferios, la luz solar no le da directamente, pero no deja de darle todavía. Entonces, ¿qué hace el árbol naturalmente? La savia de todas las ramas salen de ahí y se concentran en la raíz. ¿Y sabe para qué? En el tiempo del otoño la raíz crece. ¿Por qué? Porque todo lo que se veía hermoso no era necesario realmente para subsistir. Y quita toda esa savia que estaba en las ramas, en las hojas, en los colores, en la hermosura, y la pone directamente en la raíz, porque lo que hace falta es fortalecer la vida y preservar la vida de ese árbol. Así funcionan los tiempos de las personas. Así funcionan los tiempos de una nación. Y Génesis capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que sean por lumbreras en la expansión, para separar el día de la noche, y sirvan, dice, de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 15 dice, y sean por lumbreras en la exposición de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios separó las estaciones. Y si usted se acuerda, el hemisferio, el mundo, tiene dos hemisferios, ¿no es cierto? Entonces sabemos que ahorita mismo, si estamos en este hemisferio en verano, en el otro hemisferio es, ¿qué cosa? Invierno. Y cuando se produce un cambio de estación es porque un viento viene del otro hemisferio y choca. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con la rotación y la traslación de la Tierra. Es algo perfectamente creado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que nosotros podríamos cambiar el verano por el invierno? ¿O nosotros podríamos cambiar el invierno por el verano? Si es algo que Dios lo determinó de esa manera. Solo Dios controla el tiempo. Yo quiero que eso lo pongas en tu corazón y en tu mente. Solo Dios controla el tiempo. A Él nadie lo controla, pero Él sí controla los tiempos y las estaciones. Nadie más lo hace, hermano. El gobierno de Dios consiste en lo que es imposible para el hombre. ¿Sabe, hermano amado? Este principio se rige a todo en nuestra vida. Y a menudo, hermano, nosotros no encontramos en la palabra algo que asimile. Pero mire lo que le voy a mostrar a continuación, lo que dice acá. Dice Daniel capítulo 2 versículo 21. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Entonces mire lo que dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermano amado, lo que el Señor nos está queriendo decir aquí es que Él pone reyes, quita reyes, de que Él rige los tiempos, de que Él conoce la estación que estamos viviendo, de que a Él no se le fueron las patas con Bolivia, hermano, de que el Señor tiene el control del destino de nuestro país. Si nosotros vamos a entrar en un tiempo de dificultad, de crisis, es lamentable, pero nosotros tenemos que entender cuál es el tiempo que estamos viviendo para saber enfrentar desde la perspectiva de Dios lo que está pasando en nuestro país. Y el papel de la iglesia es fundamental para que nosotros aprendamos a caminar en tiempos de crisis como si estuviéramos en tiempos de gloria. Y eso es lo que no logramos entender. Muchas veces queremos cambiar las estaciones, pero hermano amado, por mucho que nosotros oremos, no va a suceder si es que no estamos alineados con la voluntad de Dios. El Señor nos dice: levántense, oren. Claro que sí, pero entendamos algo, hay algo que se llama soberanía. Dios es soberano y es más soberano que cualquier presidente. Es más soberano que el pueblo. Hermano amado, quiero darte algunos consejos para que podamos seguir entendiendo esto. Mire, lo primero que quiero decirte: solamente los entendidos de los tiempos, los entendidos de la voluntad de Dios, van a poder caminar con libertad, aun cuando estemos en momentos de crisis. ¿Quién se acuerda de la historia de Josué y Caleb? ¿Cuántos eran esos muchachos? Pero nadie se acuerda de sus nombres. Solamente nos acordamos de Josué y Caleb. Yo les voy a decir por qué. Porque solamente ellos tenían un espíritu diferente. Los mandó a que vean la tierra. Fueron a mirar la tierra y lo que pasó es que volvieron luego. ¿Y cuál fue el reporte? Son gigantes. No podemos tomar esa tierra. Son muchos. Ciertamente la tierra es buena, pero no vamos a poder. Pero ¿cuál era la visión de Josué y Caleb? Josué y Caleb decían: no los vamos a comer como pan. Esa es nuestra tierra. ¿Sabe qué, hermano? David, cuando vio al gigante que estaba amedrentando a su pueblo, se llenó de tanta ira. Yo creo que estaba como loco, hermano. Y dijo: no es posible. Y todos los soldados le tenían miedo. Los guerreros más experimentados, aquellos que habían ganado muchas batallas, esos que usaban todo tipo de armaduras, espadas, jabalinas, escudos, armas que el pueblo había desarrollado más sofisticadas en el tiempo. Pero David solamente estaba seguro que el Dios Altísimo, el que gobierna ante todo principado, ante toda potestad, ante todo reino, rey, nación, estaba con él. Moisés es otro ejemplo, que él tuvo miedo, pero cuando vio la zarza ardiendo, el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le respondió? Vamos. Una vara, una vara. Y el Señor le dijo: pon la vara ahí. ¡Tum! Puso la vara ahí, se convirtió en una serpiente. ¿Sabe qué es lo que nos está enseñando el Señor con esto, hermano? Lo que nos está enseñando el Señor es que con lo que nosotros tengamos en la mano, con lo que ya el Señor nos dio, eso es lo que nosotros necesitamos para realmente tener las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No necesitamos cañones ni metralletas, hermano, para pelear. Y vamos a ir más adelante. A Jeremías, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Yo te he puesto sobre naciones y sobre reinos. No hay nada que se le pare a nuestro Dios, hermano amado. A Sadrach, Mesac y Abednego, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Le dijeron al rey: no nos vamos a postrar.
¿Sabe por qué? Porque ellos estaban seguros, entendían perfectamente lo que Dios quería, entendían perfectamente lo que Dios estaba haciendo. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros ahora? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos evolucionando en nuestro cristianismo hoy en día? Nosotros lo único que pensamos es que, ay, este gobierno, ay, ¿qué nos va a pasar? Ay, que la crisis, ay, que no sé qué, vamos a morir, vámonos. ¿Cuántos ya están haciendo a ver sus cuentas? ¿Ah? ¿Se acuerda ese tiempo que nos estaban queriendo invadir, ¿no es cierto? Venían de otros departamentos con marchas y todo eso. Y habían, ¿no es cierto?, esa especulación, ese miedo. No va a haber alimento, no va a haber agua, van a cortar la luz, nos van a venir como en el año no sé cuánto, y usted sabe la historia. Y no es algo que vaya a ser verdaderamente irreal si lo vemos alrededor en nuestra región. En Sudamérica lo hemos visto. Pero hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Aquellas personas que están pensando en pelechar y aún siendo cristianos, es porque no han entendido el papel del pueblo de Dios en medio de una situación como la que estamos viviendo nosotros. No estamos entendiendo, hermano. ¿Cuántos votaron hoy? Amén. Ya votó. Entonces le voy a decir algo a lo brasilero: fique tranquilo. Ya votó, descanse. ¿Por quién? No le voy a preguntar. Pero ¿sabe qué, hermano amado? Al final de cuentas, Dios pone reyes y quita reyes. Dejemos de tomar el papel de Dios. Tenemos que votar, claro que tenemos que votar. ¿Por qué? Porque Dios, en su soberanía, utiliza mecanismos humanos para cumplir con su propósito. Pero no es que realmente usted elige el que usted quiere. No, el Señor pone reyes y quita reyes. Al final el papel de la iglesia es un papel muy diferente al que nosotros creemos, hermano. ¿Sabe? Yo le voy a decir, no tenemos que estar con pánico en este proceso electoral, hermano. No podemos tomarlo tampoco a la ligera. No estoy diciendo eso, que usted, igualingo, si Dios igual lo hace. O sea, no estoy diciendo que usted piense así. ¿No es cierto? Pero hermano amado, cuando el Señor tiene un propósito en una nación, ni la ONU, ni la OEA, ni el gobierno de turno, ni el fraude, ni el voto útil, hermano, el Señor pone reyes y quita reyes. Pero su pueblo tiene que ser entendido en los tiempos. La soberanía de Dios es tan grande, hermano, que aun cuando los líderes sean elegidos, los líderes más inmorales de una nación, ¿sabe qué? No puedo evitar acordarme de Nabucodonosor, que él mismo dijo, se burlaba de Dios, hermano, y decía que él era más grande que Dios. No había un hombre más idólatra de él mismo, egocéntrico en el mundo. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el Señor? ¡Puc! Ni había terminado de hablar, dice la palabra. Ni había terminado de hablar y ¡puc! Lo volvió loco. ¿Y estuvo cuántos años? ¿Alguien sabe? Pregunta teológica esa. ¿Cuántos años? 7 años. Bien, papá. ¿No venía al ministerio de jóvenes vos? Ay, yeah. 7 años estuvo loco. Dice que era como un pájaro a sus pelos, dice así, todo parado. Era como un monstruo, estaba como un indigente en la calle, estaba loco. Y el Señor también, en un momento dado, le devolvió la cordura. Y la palabra de Dios dice que Él cambió su reinado de ahí en adelante. Hermano, que gobierne el que gobierne, igual el pueblo de Dios va a ser victorioso. Igual la iglesia del Señor va a ser victoriosa. Igual nuestro Dios no nos va a abandonar. Igual el Señor va a seguir siendo soberano. Y Él va a proteger a su pueblo y le va a hacer justicia a sus hijos.